Debates Cristovisión. Buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión. Hoy el tema, como venimos anunciando en las últimas horas, es todo lo que está pasando la semana pasada y un poco también, pero sobre todo la semana pasada, un alboroto en las redes, en especial en Twitter. Alboroto, cuando digo alboroto, es peleas, insultos de un lado y de otro a raíz de lo del periodista Samper Ospina, el trino del presidente Uribe y las reacciones que hubo en torno al tema. Y esto ha puesto en la bandeja, en la agenda temática, en la agenda periodística, si se debe seguir así en las redes sociales, además teniendo en cuenta la campaña presidencial en la que ya estamos prácticamente, y que viene entonces haciendo eco de todo esto que es la confrontación. A raíz de esto, algunos seguidores de uno u otro lado, refiriéndome al caso anterior, dijeron que algunos de ellos tenían cuentas falsas de Twitter, de Facebook. A raíz de esto, una congresista del Centro Democrático, una representante a la Cámara, Margarita Restrepo, dijo que iba a presentar un proyecto para prohibir, para castigar a aquellas personas que creen cuentas falsas en las redes sociales y evitar, pues claro, manipulación y engaño y tendencias de un lado y del otro no ciertas, las famosas falsas noticias o mentiras en las redes. Pues bien, vamos a analizar este tema, cómo se puede solucionar esto y también unas sugerencias muy prácticas a todos ustedes de cómo manejar Twitter, Facebook, el WhatsApp incluso, porque llegan cadenas con noticias que son mentiras, ofertas de un tipo, de otro, que engañan a las personas y que hay un desconcierto generalizado muchas veces y entonces no se sabe a quién creerle, que es el fondo de todo esto y que hace que haya desconciertos o sobra incertidumbre dentro de las personas. Algo que es muy negativo, sobre todo que está haciendo mucho daño en los medios de comunicación porque la credibilidad viene en picada. Estamos entonces, presento los panelistas a esta hora. Adriana Molano ya nos había acompañado en otro programa de Debates Cristovisión y ella es analista de tendencias digitales independientes y próximamente con un proyecto con el Ministerio de las TIC. Adriana, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenas noches. Un saludo para todos y es un gusto volver a acompañarlos en este espacio de debate. Efectivamente vamos a iniciar a través de ICDL Colombia, que es una entidad certificadora internacional en competencias digitales. Vamos a empezar a trabajar unos proyectos muy interesantes con un tema que está muy cercano a lo que vamos a tratar en esta mesa, ciudadanía digital. Cómo llevamos al país y cómo construimos ciudadanía digital. Así que seguro lo vamos a tocar más adelante. Ciudadano digital es que tenga un buen desempeño en las redes sociales, sepa qué redes afiliarse, etcétera, es algo más o menos entre otras, digamos que no solo hablamos del uso, y digamos que esa es una visión instrumental de la tecnología, que está bien, por supuesto, necesitamos saber cómo aprovechamos esa tecnología, pero a la vez es un tema de criterio, y es, ¿yo en qué me estoy metiendo? ¿Para qué? Y además, ¿qué posibilidades y qué oportunidades puedo tener, en este caso como colombiano, de ejercer mis derechos a través de la tecnología? Entonces es muy interesante esa visión y sobre todo cómo podemos construir de una manera responsable un escenario real de participación ciudadana, activa, reactiva en algunos casos, pero sobre todo sensata y con criterio en digital. ¿Se le viene trabajo ahora con la campaña presidencial? A mí no necesariamente, porque... Pero sí mucha gente querrá ese curso o ese programa de formación. Claro que sí. En últimas, de lo que estamos hablando, más que una campaña presidencial, digamos que en Colombia no tenemos voto electrónico, así que no aplicaría directamente en el proceso electoral, pero sí se trata un poco de entender, por ejemplo, lo que hoy se conoce como posverdad, que en últimas son mentiras en línea, y que se viralizan, y es cómo entendemos y cómo desarrollamos criterio como país para entender y asimilar lo que pueda ser cierto o lo que no tanto, y cómo generamos ese punto intermedio. Ahí es donde nos vamos a concentrar. Muy bien, Adriana también es docente de la especialización en periodismo digital
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y autora de los libros Nuevos sentidos de la cultura web social para la gestión cultural y Transformación digital, tendencias convertidas en oportunidades. Bien, a mi derecha el profesor Juan Carlos Gómez. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Pues Jaime, Daniel, muchas gracias por la invitación y a nuestros panelistas, pues lo mejor en esta noche y una muy buena discusión. Creo que vamos a tratar de aportar nuestra experiencia y nuestro criterio en ese tema que es tan importante, y ya Adriana manifestó algo que debe señalar el rumbo de lo que va a pasar o lo que debe pasar a futuro, el tema de la educación y de la formación de los ciudadanos, no solo como ciudadanos digitales, sino ciudadanos en toda la extensión de la palabra. El ciudadano tiene que asumir responsabilidades, aprender a asumir esas responsabilidades, y una de esas responsabilidades es la participación activa en esa búsqueda de la verdad, tan cuestionada hoy tal vez, o tan vapuleada hoy, con unos términos que se inventan de manera sofística, que de verdad no dicen mucho. Posverdad no es otra cosa que una mentira. Una mentira ¿A qué hora disfrazada con emociones. Se acuñó eso de posverdad? Claro, este es un término que viene de... Fue asumido desde el lenguaje anglosajón, con el diccionario de Oxford, que lo incluyó como el término del año en 2016. Y por el uso que se dio como consecuencia de unos fenómenos políticos que conocemos muy bien, el Brexit, por ejemplo, o el fenómeno de Donald Trump. En Colombia podríamos también mencionar de lo ocurrido con el plebiscito. Pero no importa que se use exageradamente, ahí lo que hay que insistir es que es un término que se está usando mal. Eso simplemente es una mentira. Sí, la palabra llana y concreta es mentira, que es realmente lo que... Y creo que eso no le hace mucho favor a la democracia. La mentira, claro, ha sido debatida a través de la historia y tenemos debates muy interesantes sobre este asunto desde la Grecia clásica, por ejemplo. Tenemos una muy buena experiencia respecto de esta discusión cuando Aristóteles y Platón hablaban sobre la persuasión o no persuadir, o la manipulación, no manipulación, y pues tenemos que reflexionar un poco acerca de este asunto, pero sí vale la pena advertir que no es a través de prohibiciones o de querer eliminar las cosas con un simplemente tajo o un porronazo que se va a mejorar la situación. Sí, yo creo que lo esencial del asunto, ya lo ha dicho Adriana también, reitero, es la formación, la educación de los ciudadanos. El profesor Gómez hace parte del Departamento de Comunicación Pública de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, donde orienta la asignatura Comunicación Política. Es además doctor en Comunicación Social de la Universidad Austral de Buenos Aires, en Argentina. Tiene una maestría en Estudios Políticos de la Javeriana en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y es investigador del Observatorio de Medios, también de la Universidad de La Sabana. A la derecha de Juan Carlos, del profesor Gómez, se encuentra José Leonidas Peñuela. José, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches a usted, a los panelistas, obviamente a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Creo que para quienes estamos en los medios todos los días este es quizá uno de los debates más complicados porque cada hora lo tenemos en la redacción. Hoy en día, hay que decirlo abiertamente, las redes sociales son una fuente más para el periodista. Ya no solo estamos llamando al personaje, ya no solo estamos mirando la página web, ya no solo estamos mirando si toquiera una rueda de prensa o no, sino que hay que revisar el Twitter, hay que revisar el Instagram, hay que revisar todas las redes sociales del personaje, de los personajes.
y con la comunicación como está hoy, que se trabaja prácticamente en línea. Yo trabajo en un medio impreso, pero todos los medios impresos tienen una página web y la página web va en línea. El medio impreso pues obviamente lo sale mucho más reposado, pero sí se convirtió en un problema. Se convirtió en un problema, ¿por qué? Porque en este país, por ejemplo, para aterrizarlo ya al tema político, en este país hay dirigentes políticos que tienen en su Twitter 6 o 7 veces más de seguidores que sus que el votos. promedio de lecturabilidad del diario de mayor circulación en el periódico, en el país. Significa que una persona coge un celular, se levanta, digita 147 palabras o más, o dependiendo de la red social que entienda, y tiene la posibilidad de llegar a 7 veces más que el diario de mayor circulación. Ese es el reto de las redes sociales. Eso es lo peligroso y eso también es lo atractivo. Porque de todas maneras, para muchos dirigentes políticos salir en un medio de comunicación era muy complicado. Porque o no tenía suficiente rating, o no estaba dentro de la ideología del periódico, o no generaba suficiente noticia. Pero hoy en día, una persona con un celular a las 6 de la mañana se levanta, se toma un tinto y dice: voy a comunicarme con 2 o 3 millones de personas. Hay 7 dirigentes políticos en este país con más de 1 millón de personas en Twitter, de seguidores. Ahora, falta establecer cuántos de esos son seguidores reales, cuántos de esos son robots, cuántos de esos lo siguen simplemente para insultarlo, porque no todos los seguidores lo siguen porque estén de acuerdo, muchas veces lo siguen simplemente para insultarlo. Y en ese país hay personas que se levantan a insultar y hay personas que se levantan a replicar. Y además son muchos de ellos muy inteligentes, hacen unos sarcasmos, unas ironías impresionantes, ¿no? Leonidas es el editor de contenido de un periódico muy bueno que se llama El Nuevo Siglo, es muy completo, cumple todos los requisitos de un diario impreso hoy en día, donde hay sobre todo análisis. Los sugiero, si quieren saber con profundidad un hecho noticioso, el Nuevo Siglo, la edición impresa. Bien, y frente a José Leonidas está Mauricio Jaramillo, el periodista Mauricio Jaramillo, que es director del proyecto iberoamericano Hangouts de Periodismo y su medio digital de tecnología. De nuevo, Mauricio, bienvenido, ya nos había acompañado en otra ocasión. Daniel, muchas gracias por la invitación, un saludo a la teleaudiencia y bueno, este tema es apasionante y el tiempo vuela, así que no me voy a extender en el arranque. Solo quiero aclarar una cosa, no soy muy amigo de las palabras nuevas, pero posverdad tiene un significado que lo que pasa es que la usamos mal. Posverdad en mi concepto y en el concepto del diccionario Oxford no es mentira, posverdad es el estado social a través del cual la gente cree más por culpa de las mentiras que por los hechos objetivos. Y es lo que muchas veces nos pasa. Posverdad es que las personas salgan a la calle con miedo porque ven en los noticieros y en las redes sociales que hay muchos atracos, aunque el índice de delincuencia esté bajando. Es un ejemplo hipotético. Eso es posverdad. Entonces, cuando un político, un presidente, un periodista, un tuitero normal de la ciudadanía dice mentiras, retuitea mentiras y se multiplican, hacen que la percepción de uno cambie sobre la realidad. Esa Bien, es la posverdad. más adelante estaremos hablando, profundizando, profesor, mire esa... Mauricio fue periodista del área de tecnología de Enter.co, una revista muy importante para estar al día en todo lo digital, en el diario El Tiempo también y en la revista Semana. Desarrolla consultorías de comunicación integral y digital para empresas, gobiernos, organizaciones y ha sido profesor invitado en maestrías y diplomados en la Sabana, en la Militar, en la Javeriana, en la Universidad Javeriana y en la Universidad de los Andes. Tenemos una pregunta en la que la gente puede participar a través de este momento, estamos en vivo. Miremos la pregunta a raíz del tema que nos convoca hoy en Debates Cristovisión. ¿Está de acuerdo con la prohibición, ese proyecto de ley de la congresista del Centro Democrático que se comenzaría a tramitar, de la prohibición de las cuentas falsas en las redes sociales? ¿Sí? ¿No?
Y pueden participar de la siguiente manera a partir de este momento. En Twitter, @Cristovisión, ahí está en pantalla. En Facebook también, canal Cristovisión TV. En WhatsApp también pueden participar. 314, póngame Laurita otra vez el número de WhatsApp, que no lo alcancé a decir. Gracias. 314-440-9571. Y pueden llamar si quieren participar. Línea abierta 747-0710. Desde cualquier lugar de Colombia estamos a través del canal Claro, en el número 903, del canal ETV 807 y en UNE, en el canal 103. Bien, comencemos. Ya hubo una buena introducción, un buen ¿qué diríamos? Speech. Sí, el preámbulo creo que estuvo Usted animó la bastante bien. Usted animó la cosa, doña Adriana, ¿no? Bueno, a ver si nos animamos a seguir conversando. Ese en proyecto estos de ley, momentos. ¿qué le parece? Creo ¿Cómo que será? ¿Castigar? ¿En qué sentido va? Mauricio, denos unas pistas antes de continuar. Bueno, yo me lo aprendí hacer. porque estuve, Sí. incluso quise debatir con la representante por Twitter, pero ella no habla con los tuiteros. El proyecto de Qué ley... curioso. Está prohibido. Bueno, más o menos como Felipe Zuleta, que no se iguala con el pueblo, bueno, pero es otro tema. No, el proyecto de ley básicamente dice que prohíbe la creación de cuentas falsas o anónimas para injuriar, calumniar o crear noticias falsas que generen pánico en la población. Pero tienen que ser falsas, esa prohibición. Sí, falsas o o esa anónimas. prohibición es para injuriar, para... Crear, es que tan está ilógico un poco el texto, pero es crear o usar cuentas falsas o anónimas para injuriar, calumniar y crear noticias falsas. Ese es el texto. Lo curioso es que pues alguien crea una cuenta y no ha hecho todavía nada de injuria, de calumnia. ¿Cómo se prohíbe eso? O si Daniel o si Adriana o si cualquiera de nosotros insulta o dice que alguien es violador de niños, está cometiendo injuria. Entonces esa persona no es sujeto de esa prohibición porque no es anónima. Es decir, hay una cantidad de elementos solo en el texto inicial que son... ¿A usted le gusta ese proyecto? No, creo que comparto una preocupación y la compartimos todos, y es que las redes sociales se están desbordando. La ¿O se agresividad desbotaron? ¿O todavía puede no? que sí, pero podemos caer más bajo. Siempre es Claro, pero mira que no son las redes sociales las que caen bajo, sino quienes los las otros. Exactamente. Entonces, comparto la preocupación. Hay que mirar cómo hacer para que esto se solucione, o por lo menos para calmar las cosas. Las plataformas digitales hacen un esfuerzo grandísimo, pero son adolescentes, no son expertas, están empezando a entender estos problemas, nosotros también, pero no es mediante una prohibición, como lo decíamos ahora, y mediante una prohibición además totalmente inaplicable. Ella después en una aclaración dijo que era difícil, que entendía que era difícil. No, no es difícil, es imposible que se prohíba la creación de unas cuentas falsas o anónimas. Adriana. No, y el uso... ¿Qué me opina? Nada, yo quiero empezar diciendo, uno, que el proyecto efectivamente como está planteado es ambiguo. Y digamos que cuando estamos hablando de una posible norma que en últimas termina afectando la libertad de expresión, hay que ser cuidadoso con los términos y hay que entender que estamos hablando de cómo nos estamos comunicando y de las proyecciones sobre lo que esperamos en participación y en expresión democrática a favor o en contra de la visión que sea. Eso para empezar. Lo siguiente tiene que ver con, estoy en desacuerdo total por el simple hecho de que una legislación que esté basada en el castigo no puede ser una legislación coherente con una sociedad que cada vez es más globalizada, en la cual esperamos cada vez más participación y esperamos cada vez una visión más democrática y más culta en el sentido de cómo trabajamos. Pero no se ha logrado eso. Con esa no se ha logrado. Mira todo lo que está pasando, es todo Claro. lo contrario. Pero es que acá va justamente lo que yo quiero poner sobre la mesa, y es que el problema no son las redes sociales. El problema es quienes estamos ahí. Las redes sociales, las plataformas digitales en última son una expresión de qué es la sociedad. Tal vez una expresión mucho más burda, mucho más destapada y descarada de lo que normalmente podemos ser las personas interactuando en un escenario físico,
porque digamos que hay ciertos pudores, ciertos protocolos y demás. Pero en últimas, eso que está pasando en digital es lo que somos como sociedad. Tenemos el termómetro real. Cuando estamos injuriando, calumniando, atacando o replicando esos ataques, peor aún, viéndolos, siendo testigos y por morbo siguiéndolos, ese es el reflejo de quiénes somos. Y ahí es donde debe estar de fondo la preocupación. Y ahí es donde el sentido y el fin último de todo esto no debería ser una legislación que busque penalizar, sino deberían ser una serie de proyectos e iniciativas, una política pública nacional que apueste por la educación para una ciudadanía digital, valga acá el tema. Y es cómo construimos una sociedad que realmente esté preparada para el aterrador mundo de Internet y todas sus posibilidades. Ahí es donde está el gran reto que tenemos como sociedad y, entre otras, como periodistas, frente a qué motivamos. Profesor Gómez, su opinión de ese proyecto. Uno lo podría tomar un poco como pensando que es tratar de acabar con un instrumento que, ya lo manifestaba Adriana, no tiene nada que ver con el instrumento en sí, sino el uso que se le da. Yo lo digo a mis alumnos, por ejemplo, que en la comunicación política hay herramientas que se usan para buscar el bien común y la verdad. Sin embargo, a veces esos instrumentos se usan mal. Y cuando se usan mal, se puede causar mucho daño. Es como coger, por ejemplo, este vaso con agua y es un buen recipiente y me sirve para algo, pero si lo uso para lanzarte agua a ti, por ejemplo, yo estoy haciendo un mal uso de este instrumento. Lo mismo un martillo sirve para clavar puntillas, pero también puede asestar golpes mortales a otros, ¿no? Entonces las redes sociales no son el problema. El problema es la sociedad, pero sobre todo esos ejemplos que estamos viendo, esos líderes políticos o líderes sociales o empresariales o de la sociedad en general que están haciendo uso inadecuado de esas redes y están dando un mal ejemplo. Sin embargo, es necesario que todos trabajemos en función de crear criterio y de formar en criterio a los ciudadanos para que asuman esa responsabilidad también de consumir esos contenidos a través de un instrumento que bien puede hacer muchas cosas positivas. José Peñuela, del Nuevo Siglo. Aterricemos un poco más el tema. El proyecto nace de una parlamentaria uribista una semana después de que presenta una gran polémica entre un columnista y el jefe del Centro Democrático, que es el expresidente Álvaro Uribe. Por lo tanto, es un proyecto motivado, es un proyecto que nace en reacción a una polémica. Entonces, punto uno, tiene un aspecto coyuntural que se basa en la polarización en que está incluido el país. En este país se votó hace 8 meses un plebiscito y 49%, 50% está dividido el país. Eso es las redes sociales no están sino reflejando la polarización que tiene el país. Eso es claro. Segundo elemento, el proyecto ni siquiera es que sea inviable. El proyecto es absolutamente ilógico. Vean una paradoja. El mismo día en que radican un proyecto en donde dice vamos a penalizar de 2 a 10 años a las personas que injurien o calumnien a través de las redes de cuentas sociales anónimas, el fiscal lleva un proyecto de reforma penal en donde dice vamos a despenalizar la injuria y la calumnia. ¿Sí? Ahora, si penalizamos aquí la injuria y la calumnia a las personas a través de las redes sociales, nos toca dejar las mismas zonas de concentración que tenemos hoy de las FARC y metemos a todos los presos, metemos a todas las personas que injurian y calumnian, porque toca doblar o triplicar el cupo carcelario en este país. Empezando por muchos dirigentes. Empezando por muchos dirigentes. Y como tercer punto, es verdad, es necesario educar a las personas. Pero yo les voy a traer un ejemplo que me lo dijo un periodista de vieja data. Hace unas semanas que me entrevistamos me decía, en la época de la violencia, los 2 grandes periódicos que ven aquí decían ahí, está prohibido saludar a los conservadores. Y un liberal que saluda a un conservador es un apóstata y un conservador que saluda a un conservador es tal. Eso es un fenómeno de manipulación mediática de hace 50 años. Y lo mismo decían la gente, en ese tiempo los analistas de medios decían,
los medios están matando a la gente, porque dicen mate gente. Hoy es lo mismo con las redes sociales. Sí, es verdad, hay que educar a la gente en las redes sociales. Si usted me pregunta, va a ser imposible. Va a ser imposible. ¿Lo ves sí, tan titánica la cuestión? No, absolutamente. Y es tan viejo el asunto que al pobre Sócrates le tocó tomarse la cicuta. Por ejemplo, las redes sociales no están desbordadas. Creo que la gente se está apropiando tanto de las redes sociales que al principio era una cuestión muy limitada. Ahora cualquier persona dice, yo tengo mi Twitter. No me leo sino yo, pero todos los días treno. Pero soy en algo poderoso. Pero soy en algo poderoso porque hago parte de un medio que a propósito de Twitter, bueno, Mauricio, hoy salió el reporte de ganancias y de seguidores de Twitter. ¿Se estancó? Sí, Twitter se estancó desde hace unos 2 años. ¿Y está dando pérdidas? No ha encontrado un modelo de negocio claro. Pero Facebook aumentó 67%. Claro, tiene un modelo de negocio muy claro. ¿Y Twitter se paró? Se paró. Algunos dicen, no han encontrado un modelo de negocio. O porque la gente se cansó, porque al público que tenía que llegar ya llegó. De alguna manera también siento, Twitter por su inmediatez se volvió el espacio para debatir política. Uno no debate mucho de esos temas en Facebook, por ejemplo. Entonces, siento que hay un fenómeno que es el de las barras bravas en el fútbol. Las familias dejaron de ir al estadio porque pues el riesgo de que las barras bravas... Entonces aquí mucha gente se está saliendo o se vuelve pasiva. Sobre todo las mujeres, por ejemplo, porque las agresiones contra las mujeres son peores todavía. Prefieren Wikimujeres, ¿no? No necesariamente, no. Porque ahí también hay otros debates, ¿no? Permítame que tenemos el primer resultado, vemos el primer resultado, ya está participando la gente. Veamos el primer resultado. Profesor Lugo es el director de cámara de los Lugo de Venezuela. Sí, 73%, no, 27%. A la gente le gusta que paren las cosas, ¿no? Bueno, momento, permítame, y una pausa, una pequeña pausa, ya regresamos en Debates Cristovisión. Ya regresamos con Debates Cristovisión. Debates Cristovisión. Estamos en Debates Cristovisión. ¿Cree Mauricio que con ese estancamiento de Twitter, está dando pérdidas, se acabe? ¿Se puede acabar esa red social? Muchos lo han dicho, yo creería que no. Y espero que no, porque es un espacio que ni pero siquiera sale Facebook, otra, ¿o no? Saldría hay muchas otra plataformas, similar. hay muchas, pero en donde está el debate, en la agenda pública, es en Twitter definitivamente. A pesar de todos esos problemas, en Facebook, en Instagram, hay otra clase de contenidos. Obviamente también se discute lo social, pero no es ni la velocidad ni la posibilidad de interactuar con líderes de opinión, por ejemplo, que se da en Twitter. En los demás hay una distancia, hay grupos, es mucho menos fácil interactuar con todo el mundo. Espero que no se acabe. Adriana, ¿se puede acabar? Sí, porque aquí hoy en día, acabar, pero... bueno, y en la vida decir eso jamás es... Yo creo que necesariamente Twitter tiene que evolucionar. Justamente en Twitter leía en estos días un post de alguna tuitera que decía, Twitter era más chévere sin tanto tuitero. Y es que creo que ha pasado un poco un tema de... Me parece maravilloso y como periodista y como docente estoy por supuesto completamente de acuerdo con el tema de la voz y el espacio que nos da a todos, tengamos o no tengamos el título de periodistas o tengamos o no el liderazgo político, social o económico, para llegarle a muchos otros. Y esto es lo que hacen las plataformas sociales, en particular el Twitter, al ser un medio más abierto, además de otras características que tiene, pues lo que permite en últimas es prender ese periódico, ese medio que yo tengo y que yo controlo, y sobre el cual muchos otros pueden seguirme.
idealmente por mis ideas o mis opiniones, en otros casos solo por el morbo, por el gusto que quieren tener de a ver en qué momento me equivoco y darme duro, porque además Twitter está muy pensado, tal vez no pensado, Twitter es muy usado para dar duro y no perdona, sigue y enardece, y es la lógica un poco con la cual se ha asociado a los tuiteros. Mauricio, yo sé que tú eres muy tuitero, pero sé que ese no es el caso. En últimas, sí es un escenario para el debate muy interesante, para la participación. Yo creo que quienes estamos desde medios y haciendo análisis del otro lado podemos decir, es termómetro. Perfectamente podemos entrar en este momento y saber qué tema es tendencia, más allá de lo que nos estén dictando los medios, que además esto es una evolución interesante para el periodismo. Pero de ahí a que podamos entenderlo como una plataforma de reflexión o de análisis, yo pensaría que no. Y tal vez ahí hay oportunidades de crecer. Hay que redefinir y Twitter tendrá que encontrar su modelo de negocio para sostenerse, obviamente, pero también podría evolucionar de una manera en que permita unos análisis mucho más decantados, que esto no sea solo los 140 caracteres y la inmediatez, que obviamente son partes de sus características, pero podría evolucionar de otras maneras. Profesor Gómez. Las redes sociales creo que son un espacio democrático, es el espacio público democrático. No pueden acabarse, es el nuevo espacio público. Así está estancado el número de seguidores. Pues vendrán otras redes sociales, otras plataformas. Lo que es interesante es que a que salgo a ese espacio público. Y ahí es donde tiene que estar la esencia de la cosa. Yo no salgo al espacio público a insultar al otro. Yo como ciudadano debo salir al espacio público a buscar el bien común. ¿Por qué no? ¿Por qué no retomar ese ideal clásico, griego? Pues, o ser un poco más consecuentes con la contemporaneidad, pero es importante entender que las redes sociales no están hechas para insultar al otro, sino para buscar y dar ideas, plantear ideas, enfrentar ideas. Y creo que ese es el error grave que estamos cometiendo. ¿En qué momento se volvió una peleadera? ¿Por qué le sacó punta a esto? Es por el país. ¿Qué es lo que pasa? Twitter existe en todo el mundo, pero no en todo el mundo está convertido, como alguna vez dijo Humberto Eco, en una cloaca. En muchos otros países las tendencias tienen que ver con farándula. Hoy uno de los temas... No, la separada de James. Fue la separada de James. Y mucha gente dijo que eso... En muchos otros países pasan lo mismo. Los temas de familia, los temas faranduleros, los temas de deportes son los que marcan las tendencias. Colombia es un país polarizado. Estamos polarizados hace 12 años entre dos tendencias. Venimos de un proceso de paz, venimos de votar un plebiscito. Las familias, muchos de los sociólogos y los psicólogos han dicho, vea, vemos familias que se agarran, están almorzando y dicen, no, porque es que es usted de esto. Sí. Eso. Si las familias pasa eso, si el país está polarizado, si la dirigencia está polarizada, la gente se va a polarizar y va a utilizar cualquier herramienta para expresar su polarización. En ese caso, las redes sociales, que son una herramienta, uno, gratis. Yo no necesito un peso. Es que tiene muchas ventajas. Exacto, es gratis. Segundo, como me dijo alguna vez un campesino del Cauca, me dijo, yo siempre había querido, comillas dobles, mentarle la madre a un presidente. Yo nunca pude, dijo, hasta que mi hija me enseñó. ¿Le enseñó? Digo, me metí a la del presidente y le eché la madre. Yo le decía, bueno, pero que dijo, no, usted sabe lo poderoso que se siente una persona de... realizado, con la posibilidad claro. de decir, vea, hablé con tal persona y le canté la tabla, por no utilizar otro término. Digo, ese poder es, si Twitter se llega a echar para atrás, al otro día crean una red social, porque aparece lo que dice ahí el mismo, profesor, ¿no? Lo que decías, el espacio exacto. público no se lo va a dejar quitar la gente. Ese nuevo espacio público tiene, es una definición muy, muy buena. Debe Ese haber nuevo ya, espacio Mauricio, público, y ya no sabe. unos inventando... Hay crecientes redes sociales. Así que lo que pasa es que las que vendrán más, tienen, ¿no? y seguirán surgiendo redes verticales para ciertos nichos, redes con diferentes características, algunas que permiten solo audio, otras fotos, otras Instagram es Y de unas fotos y nacen, videos. otras mueren. Es ¿Cómo muy le dinámico. bajó Snapchat, no? Snapchat iba súper bien y después se Facebook desinfló. copió características con Instagram y se estancó. Y se viene Facebook con series de televisión, a los Netflix. Daniel, Anunciaron. Además, Están evolucionando alguna todo el vez oía a un dirigente político decir lo siguiente: yo no tengo sino 50 seguidores en
en Twitter, pero tengo la más vasta audiencia del país. ¿Por qué? Porque usted, periodista que me está llamando del medio tal, sí tiene audiencia. Y ahí viene esto como elemento también de reflexión. ¿Qué pasa con los periodistas y cómo los periodistas y los medios usan esa red para informarse o para hacer repercutir cosas que no vale la pena hacer repercutir? Ese papel de los medios y de los periodistas también tiene que replantearse, porque se llama a los periodistas a tener el suficiente criterio y a los medios para poder entender qué es lo que es realmente importante y cómo se hace repercutir. Y se dejan manipular por esos líderes que simplemente se levantan a las 6 de la mañana. Y caemos en la trampa. Y caemos en la trampa y no está bien. O sea, estamos mordiendo anzuelos y a ellos les gusta, a los líderes les gusta aparecer porque es necesario llamar la atención. Sí, lo necesitan. En ese espacio público tan competido es necesario llamar la atención y lo saben hacer a través de un grito, de un insulto, y ahí mismo los medios caen redondos o caemos redondos, los periodistas, tratando de hacer repercutir una cosa que no tiene sentido. Tal cual lo de la semana pasada, ¿no? José. Lo de la semana pasada es el ejemplo, yo creo que más, no solo reciente, sino más grande de la fuerza que puede tener un trino. La columna de Daniel Samper Ospina no es una columna reciente, es una columna que ya lleva algún tiempo. La senadora Paloma Valencia, que escribe en el periódico Nosotros, había replicado en el periódico Nosotros en la siguiente edición, y el tema quedó ahí. Uribe había repetido varias veces el maltratador de niños, de bebés, solo hasta que dijo violador de niños, se generó un debate muy grande. Muchos de los periodistas que inicialmente firmaron la carta de respaldo a Daniel Samper, después hablé con varios de ellos y sí me decían, había que respetar la libertad de prensa, pero eso no está para decir que nosotros también caímos en el mismo problema que estábamos criticando. En el mismo problema que estamos criticando. ¿Quién ganó el debate la semana pasada? Eso lo definirán los jueces desde el punto de vista. Pero ahora uno va allá y como pasó esta semana con Robledo, con el fiscal, dice, vea, qué pena, yo no le dije, como con Claudia López Senado, discúlpeme, pero salgo afuera a decir, me ratifico, pero ya entro, firmé la. ¿Quién ganó el debate de la semana pasada? Si ustedes me preguntan, yo creo que el ganador del debate de la semana pasada, en materia política y electoral, No, se le echó. fue Álvaro Uribe. No, impresionante. Fue Álvaro Uribe. Decirlo que, sí, podemos decir que no, que la libertad de prensa sí es verdad. Yo soy periodista, defiendo la libertad de prensa, pues si no pudiera ejercer mi oficio. Pero uno tiene que ser claro. En eso tiene razón el profesor. Si nosotros le pedimos a la gente que maneje las redes sociales, que aprenda, pero los primeros que tienen que aprender a manejar las redes sociales son los periodistas. Hay una frase que se vuelve ya es muy de cajón entre nosotros, que se llama la caja de resonancia o los idiotas útiles. Pues la prensa, no solo aquí, en Estados Unidos están metidos en un problema, van a ver si pueden hacerle un facing al presidente Donald Trump, porque hay toda una estrategia de manejo de Internet y de manejo de redes en la campaña contra Hillary Clinton, que va hasta África. Hay unos servidores que van por África y vuelven a Rusia. Y allá inclinaron la balanza electoral del país, de la primera potencia mundial. Ellos crearon ese Frankenstein y se asustaron, ¿no? Y sí. Nosotros entonces aquí estamos metidos en un debate que no solo es de nosotros. Por dar un ejemplo de la fuerza de las redes sociales, en Estados Unidos el Departamento de Seguridad Interna trató de decirle a Facebook, a Twitter, entonces ustedes que tienen más experiencia en el caso, que levantara el anonimato y le dijera quién estaba detrás o que dejara levantar las claves de una red social. Fue un debate jurídico, me parece que no lo ganaron. No, Mauricio. Me parece que no lo ¿Cierto que no? No, nunca han ganado ninguna batalla de esas. No. A Apple trataron de decirle Sí, que los iPhones exactamente. vinieran con un hueco de seguridad y no lo permitieron. No lo va a lograr el gobierno colombiano o un proyecto de ley así. Pero Daniel, ahí hay un punto interesante y es el proyecto, aparte de las cosas que hemos hablado, apunta a las cuentas anónimas o falsas. Sí, eso está mal, que alguien cree una cuenta falsa e injurie a alguien. Pero
Pero ¿qué ¿por mayor qué está mal? responsabilidad de las cuentas firmadas? Un presidente de la República o un expresidente que le diga violador de niños a otro, es una injuria, es una calumnia y ya está tipificado en el... Yo no soy abogado, pero ya está en la ley. No hay que crear leyes nuevas diciendo que entonces, además, porque en la letra chiquita del proyecto dice y las penas serán proporcionales. Así que si la injuria es en televisión es una cosa y si es un tuit no es tan grave, pero vamos a penarlo con 1 o 2 años de cárcel. Y en Entonces, esos espectáculos tan morbosos, pienso que perdemos todos. toda la sociedad... Aquí no hay ganadores, aquí perdemos todos. Además, porque las noticias falsas logran su cometido. Para no sé cuántos millones de colombianos hoy, Daniel Sanpedro Ospina es un violador de niños. Entre otras, pero yo creo que acá voy a sumarme un poco a lo que mencionaste ahorita y sé que esta tal vez no era tu intención, pero yo no creo que esté mal crear cuentas falsas. No, es que no está mal. Y no Es está mal el anonimato tampoco. Es legítimo. Es sencillamente, yo puedo decir, yo como analista de tendencias digitales, tengo distintas cuentas. Algunas de ellas no Pero soy además, Adriana Molano. Adriana, ¿qué es una cuenta Claro, falsa? ahí es ¿Qué donde es está una el cuenta tema. falsa? ¿Por qué no está malo? ¿Por qué no? Porque es que yo puedo decir Que una a cuenta través de falsa estas no existe. distintas ¿Qué es? cuentas en múltiples redes, en todo tipo de escenarios, yo estoy entrando porque tengo un interés particular, así como cualquiera puede hacerlo. Pero no En mi quiero que me caso conozcan. Claro, en mi caso es un tema de observación de qué está pasando en esta red. Por ejemplo, hay redes que están construidas para encontrar pareja. A mí no me interesa particularmente esto. Sin embargo, tengo un perfil y tengo una cuenta, incluso analizarlo. tengo una cuenta de correo electrónico específicamente para registrarme a estas plataformas. Entro, veo cuál es la dinámica y puedo después pararme en el debate público y decir, ah, claro, es que de esto se trata. No está mal y esa es mi intención. Tal vez suene demasiado investigadora. Otras personas tendrán otras intenciones al proteger su identidad y lo están viendo como un tema de protección. En últimas, yo creo que las líneas acá son todavía más álgidas y más ambiguas cuando nos ponemos a pensar en qué es falso. En, por ejemplo, la última línea del proyecto de ley que habla de que puedan generar noticias, que puedan generar pánico o herir susceptibilidades, pues es que Sí, digamos que ambiguo para que- gustos los colores. Entonces ahí es que es lo sensible para mí y cada una de las personas, que es esto del grado de las penas. Pues depende de un juez, depende ¿Quién va a de cuál es decir el eso? criterio, cuál va a ser justamente ese medidor que diga esto fue más grave que lo otro. Y además ya de hecho penalizar el tema de injuria y calumnia en general es todo un problema y es bastante complejo. Ahora, llevarlo además al rastreo que tendría que implicar hacerlo en la web. Hay 500 millones de tweets al día. no. Si Absurdo. hacemos una regla de Eso 3, sería- hay no, no. 5 millones de tweets en No, Colombia, no, por decir 80 algo. ministerios Y el TIC para problema es rastrear y eso. ni siquiera La ministerios influencia TIC, global es que un tema tiene de una cuenta de superintendencias y esta. de supervisión que en últimas termina siendo, y esto es algo que nos puede afectar como medios de comunicación y puede ser un tema de censura y es un tema de censar justamente y de ponerle límites a la libertad de expresión y a las formas distintas de opinión. Entonces ahí creo que sí hay que ser cuidadosos y es algo que también decía en sus declaraciones esta representante a la Cámara y es, esto es un primer paso. Cuando a ella se le preguntaba en distintos medios en qué se diferenciaba esta normativa de las que ya estaban vigentes, ella afirmaba que esto era un primer paso. ¿Un primer paso de qué? ¿Qué es lo que vamos a terminar como enredada. legislando? No, Está tuiteando. de una visibilidad pública que le va a dar votos. Claro, porque realmente en lo que yo creo, y todos tendrán su opinión, yo creo que esto no va a pasar nada. O sea, que este proyecto se va a quedar sobre un escritorio, no tiene piso jurídico, ni siquiera va a pasar los primeros momentos en la Cámara de Representantes, no va a llegar a debate público José, y mucho menos va a llegar a nació ley. muerto, ¿se podría titular así en el nuevo siglo? Ustedes que son audaces para titular temas políticos. Hay 3 elementos Un proyecto que nació muerto. Un proyecto que le dio a una representante de la Cámara con cierto anonimato mucha prensa nacional y regional. Punto 1. Punto 2. Si hay alguien que se ha favorecido de las redes sociales para difundir sus pensamientos, posturas más allá El de que uno jefe. esté de acuerdo o no, Y la El señora. es jefe de la uribismo. señora. Es el uribismo.
Álvaro Uribe es el dirigente político que más tiene seguidores en Twitter. 4 millones. 4 millones. Ahora gana Shakira, 4 pero millones Shakira es Shakira. 800. Gana Shakira y yo creo que James tuvo que subir hoy. ¿Cuántas cuentas falsas hay ahí? Y como tercer elemento es quizá lo que muestra de este Congreso. Es que ahorita en uno de los recesos decíamos que era una parlamentaria que estaba trinando proyectos porque mandó un proyecto que es obvio que no tiene ningún tipo de piso lógico, no tiene aplicación práctica, no han podido en Estados Unidos, no han podido en muchos países, no lo vamos a aplicar en Colombia, pero tiene una ventaja. Y una ventaja es que lleva a que el país esté hablando hoy de nuevo del peligro, no de la herramienta, porque sería algo así. Entonces vendamos el sofá para que mi mujer no me sea infiel. Entonces el problema de la infidelidad es el sofá. Vendamos el sofá y arreglo el problema. No, la famosa frase, la fiebre no está en las sábanas. ¿Está listo el segundo resultado? ¿Les parece si lo vemos? Segundo resultado del sondeo que estamos haciendo a esta hora. A ver, sube un poquito el sí. Sube un punto el sí. Sí, 75%, no 25%. Momento para una pausa. Y ya regresamos en Debates Cristovisión. Ya regresamos con Debates Cristovisión. Debates Cristovisión. Muy bien, estamos en Debates Cristovisión. Don Mauricio, cuéntele a los televidentes de qué estaba hablando. Bueno, estábamos hablando aquí de muchas cosas, pero algo que no estaba hablando, pero que quiero dejarlo como reflexión porque creo que el tiempo se está acabando. Daniel, este proyecto de ley de la representante, pues que ya encontramos que no es aplicable y no es que sea difícil, es que es imposible, no tiene sentido. Ya hay unas normas o unas leyes que son de injuria, calumnia, de terrorismo financiero, de pánico. Bueno, todos ya existe en la ley, no hay necesidad de crear una ley para Twitter o para las redes sociales. Pero es solo un ejemplo más, Daniel y compañeros de panel, de cómo las decisiones de este país la están tomando personajes analógicos, los estoy llamando ahora, con todo respeto. Ajá. No entienden el mundo digital, no entienden que el mundo cambió, no entienden que la ciudadanía es otra, no es la de los años 90, no entiende que necesita otras cosas. Entonces, este es un ejemplo, pero tengo una lista que estoy preparando para Impacto TIC, de, por ejemplo, el fiscal dijo que iban a interceptar las comunicaciones de WhatsApp para enfrentar el terrorismo, algo totalmente inaplicable. El ministro de Defensa dijo que las redes sociales eran un arma de guerra. La Corte Constitucional, yo no sé si eso está en firme, pero en un momento dado un magistrado determinó que si un empleador le mira el perfil de Facebook a su empleado, el perfil que es público, está violando su intimidad. ¿Qué más? Bueno, hay muchos casos. En la reforma tributaria, el haber cargado las TIC como se cargaron es un freno digital, es una muestra de que no entienden que lo poquito que recojan de impuestos de consumo de Internet se va en productividad, en desarrollo, en educación, se pierde. Así que hay muchas cosas que están mostrándonos que muchos buenos abogados, buenos financieros, muy buenos congresistas, pero que no entienden de este mundo, están queriendo tomar decisiones sobre esto, tomar decisiones sobre redes sociales, sobre todo lo digital, y o se asesoran o pueden en un momento dado pasar o lograr triunfar con un proyecto de estos y causar muchos problemas. Creo que la gente, en general, los ciudadanos, necesitamos también mucha orientación, y sobre todo cuando hay temas complicados y sensibles, y cuando necesitamos orientación, no debemos o no queremos esos líderes de opinión que salen a manipularnos. Y es muy importante que esos líderes asuman esa responsabilidad que tienen con lo público. Es claro que son muchos quienes guían y orientan a la opinión general a través de estas redes sociales, pero esa orientación está muy cuestionada. Si un alumno en su materia, profesor Gómez, le dice... ¿Yo tengo cara de análogo o de digital? Delator. ¿Cómo enterarme bien de lo que está pasando? ¿Usted qué les dice? Yo creo que nosotros... ¿Qué le sugiere usted a sus alumnos en este sentido?
estos son alumnos de periodismo y de comunicación y nosotros insistimos en que hay que ir a la fuente primaria. Sin embargo, pues los ciudadanos no lo van a hacer, pero los ciudadanos sí tienen que tener criterio para entender lo que está pasando. Y sobre todo los periodistas tienen que tener el doble de criterio y asumir esa responsabilidad, porque es una responsabilidad social muy grande. Entonces, hay que tener un poquito de más racionalidad, ir más al fondo de las cosas, develar esa cortina de muchos que quieren ocultarnos las cosas y nos quieren manipular. Yo les digo, por favor, si alguien nos quiere meter el dedo a la boca, que por lo menos ese dedo salga mordido. Palabras finales, estamos ya terminando, Adriana. Pues en palabras finales yo haría como una integración de estos escenarios que se ha planteado y efectivamente yo creo que definitivamente las redes sociales, las plataformas sociales nos sirven de escenario de debate y de participación pública. Esto quiere decir que somos los ciudadanos quienes debemos estar preparados para ese debate, entendiendo con la capacidad de identificar lo verdadero y lo que no es tanto, lo que está basado en un hecho y lo que busca ser sensacionalista. Digamos que esto es algo de lo primero que debemos entender. Lo segundo tiene que ver con que estos escenarios tienen que estar abiertos para la participación. No pueden ser regulados ni se puede pretender que se legisle al país y su proyección digital desde unos escritorios completamente análogos. No podemos permitirnos eso. Pero además debemos entender el ecosistema en el que estamos parados. Por un lado, necesitamos desarrollar al país, sus instituciones y sus legisladores para que estén preparados para este nuevo contexto. Pero también necesitamos desarrollar a estos líderes, a estos políticos, a estos tomadores de decisiones, para que entiendan hacia quiénes o contra quiénes están tomando las decisiones. Y ahí es donde entramos todos los ciudadanos. Nosotros somos los que tenemos el poder en últimas y se los estamos dando o a través de un voto o a través de un seguidor más pasivo en las redes sociales. Ahí es donde debemos tener una participación y además debemos entender los principios de uso responsable de Internet. Necesitamos entender cómo cada uno de nosotros somos corresponsables de lo que sucede en nuestras redes, cuando decimos o cuando no decimos. Darle un like más o estar siguiendo una cuenta más, lo que implica es darle más poder y más presencia digital a ese personaje, a ese contenido que estamos replicando. Ahí es donde está el llamado para todos aquellos que estamos en redes sociales. José, palabras finales que nos quiera decir. En alguna ocasión yo le hablaba a mis alumnos respecto a un ejemplo sobre el poder de los periodistas. Y les colocaba un ejemplo muy básico. Decía, vea, estamos en una universidad, si ahorita por el sistema interno sale, los alumnos de ingeniería quieren informarles a ustedes que en 2 minutos va a haber un terremoto, la mayoría de la gente va a decir, tipos que van a saber. Y si salen luego los alumnos de medicina quieren informarles que en 1 minuto va a haber un terremoto, dicen, esos están locos. Pero si faltando 30 segundos sale, dice, los alumnos de comunicación social quieren informarles que en 30 minutos se puede presentar un terremoto, mucha gente va a decir, voy a ir a la esquina que es que me falta, dejé una fotocopia. Por si acaso. Por si acaso. Los periodistas todavía tienen la capacidad de que la gente les cree. Y ahora les creen incluso más porque hay tal cantidad de información en la web que la gente dice, ¿a quién le creo? Entonces prefieren ir, voy a una fuente segura, apuesto lo seguro, voy a un medio, voy a un noticiero, porque sé que son gente seria. Creo que los periodistas y los medios deben todavía aprovechar ese mínimo poder que les queda en medio de una avalancha de información para hacerle filtro a las cosas. Pero mientras nosotros retuitemos más rápido que el que tuiteó, no vamos a hacer nada. La competencia es por hacer el tuit más rápido. Daniel, finalmente, sobre los periodistas, definitivamente no podemos hacer la competencia con la gente. El tuitero va a ser siempre más veloz, está en todos los lugares y nosotros estamos en nuestras redacciones, pero sí tenemos que diferenciarnos por aportar contexto, por ir a la fuente primaria, que es el gran error hoy en día que creo que está haciendo que seamos multiplicadores de noticias falsas, y ser responsables, definitivamente. Esta semana he corregido a colegas que han difundido noticias falsas y les digo, oigan, no era así. Algunos dicen, oh, borro el tweet, otros
se hacen los locos, porque les genera likes, porque les genera retweets y porque les genera visibilidad. Entonces, responsabilidad ante todo. Nuestra responsabilidad no es correr, nuestra responsabilidad es la búsqueda del bien común y de la verdad. Así es. Muy bien. ¿Algo más, profesor? No. Muy bien. Terminamos entonces Debates Cristovisión. Mauricio, gracias. Adriana, Daniel, gracias. Profesor Gómez, Daniel, muchas gracias. José Peñuela del Nuevo Siglo, gracias. Titular de este debate, ¿cuál podría ser, José? Usted que es editor de contenido. Voy a trinarlo primero y luego lo reviso. Muy bien. Un anuncio que me dice aquí don Germán Sáenz, el productor. Este sábado, 29 de julio, se transmitirá en vivo desde las 9 de la mañana el evento Hombres en Cristo, Hombres de Fe, para vivir en comunión desde el municipio de Ricaurte en el departamento de Cundinamarca. Este sábado, en directo, a partir de las 9 de la mañana aquí por Cristovisión. Nos vamos. Feliz noche, que estén bien.